En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, la palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy vamos a contemplar el Evangelio del segundo domingo del Adviento, donde se nos va a presentar una de las figuras más importantes de este Adviento. El otro día os decía que del Adviento hay 4 figuras relevantes, que son 2 pertenecientes al Nuevo Testamento, una de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y finalmente otra que pertenece exclusivamente al Antiguo Testamento. Las 2 figuras del Nuevo Testamento son San José y la Virgen María. La que hace un poco de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es San Juan el Bautista. Y finalmente el personaje que nos acompaña perteneciendo al Antiguo Testamento es el profeta Isaías en cada una de las primeras lecturas que venimos escuchando durante el tiempo del Adviento. ¿Qué persona se nos va a presentar en este caso, en este segundo domingo del Adviento? San Juan el Bautista, que es el paradigma de la preparación del corazón, de la preparación, en definitiva, de la purificación de la intención a la hora de recibir al mismo Jesucristo. Escuchamos el Evangelio de este día. Del Evangelio según San Mateo. Por aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Pero cuando vio venir a muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad más bien fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y va a aventar su parva. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Lo primero que cabe destacar de este Evangelio es la localización de la predicación de Juan el Bautista, el desierto. El desierto se caracteriza por ser un lugar inhóspito donde no hay salvación, es decir, uno no tiene agua a su disposición ni tiene gran cantidad de alimentos que salgan de la tierra, sino que uno vive prácticamente en estado de penitencia. Después de leer el libro del profeta Oseas, uno se da cuenta además que el desierto en el Antiguo Testamento, el desierto dentro de la Biblia, es el lugar del encuentro con uno mismo y el lugar del encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque en el libro del profeta Oseas se dice, hablando en términos esponsales de la relación de Yahvé con su pueblo: por eso la llevaré al desierto, la seduciré y la hablaré al corazón. El desierto, por tanto, es el lugar donde uno deja atrás casa, deja atrás su comodidad, deja atrás todo lo que le puede molestar para poder escuchar la voz de Dios.
Este es el ejemplo que nos da el Señor en el momento de las tentaciones, cosa que hará justo después de su bautismo. Después de la predicación de Juan el Bautista, después de su bautismo, Jesús irá al desierto, cosa que también hará Saulo en su momento, después de su conversión camino de Damasco. Por tanto, Juan el Bautista está predicando en el desierto con un género de vida bastante particular. Se nos dice de Juan el Bautista que llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Claro, leído fuera de contexto, parece que Juan el Bautista es un personaje un poco raro, que vive en el desierto. Pero en el contexto en el cual Juan el Bautista predica la buena noticia de que Jesucristo, de que el Mesías está cerca, hay una serie de comunidades que son las comunidades de los esenios, las comunidades del Qumran, que lo que hacen es vivir ya en la espera inminente del Mesías. De hecho, se separan de la sociedad para vivir en comunidades y viven fuera de lo que sería el templo, el culto en el templo de Jerusalén, y fuera de lo que sería el calendario propio de las fiestas litúrgicas judías, porque para ellos el Mesías estaba muy, muy cerca. No es de extrañar que Juan el Bautista se retirara al desierto y tuviera algún tipo de relación con estas comunidades, pues en su predicación, en su mensaje, aparece parte de lo que también estas comunidades vivían y sentían. Una de las cosas más importantes es el tema del agua. En esta comunidad el agua se utilizaba como signo de purificación. Al igual que para la comunidad de Qumran, para la comunidad de los esenios, el agua tenía un gran sentido purificador. San Juan Bautista lo imitará con su bautismo, porque el bautismo de Juan evidentemente no producía la conversión, no producía la purificación interior, sino que era simplemente un signo, una invitación a la conversión, un signo de que el corazón de aquel hombre que se sumergía en el agua se estaba preparando para la llegada del Señor, para la llegada del Salvador. Seguidamente, previamente a la descripción que se nos hace de Juan el Bautista, bastante curiosa, se nos da la mejor definición de su ministerio: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista es la voz que anuncia algo que ha de venir. A mí, de lo más impactante del ministerio de Juan el Bautista es que todo está en referencia a Jesucristo. No hay nada en referencia hacia Él, no hay nada como autorreferencial, sino que todo su ministerio, sus palabras, sus acciones, todo está en función de la llegada del Mesías, de que la llegada se llega a los corazones de los hombres, y para eso el bautismo, para eso la predicación, para eso todas y cada una de las acciones que él realiza. Seguidamente viene la parte quizás más dura de todo el Evangelio, la parte más fuerte, porque Juan el Bautista, a mí lo que me extraña, disculpadme lo que voy a decir ahora, es que no le hubiesen cortado la cabeza antes, porque Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, hablaba con completa libertad. Aquello que se dice en los Hechos de los Apóstoles, que hablaba con parresía, hablaba con audacia cristiana. Vamos a ver por qué. Acudía entonces a él, se nos dice que viene gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, gente que era judía, pero también gente que era pagana, gente que era proselita, etc. Esto lo sabemos no solamente por este dato, sino también por el paralelo de San Juan, donde vemos que se acercan a él centuriones, se acercan a él publicanos, etc. Y llega la parte interesante. Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del aire inminente? Se acercan los fariseos y saduceos y está la contestación. Dad más bien fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios puede de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está la hacha puesta a raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. O sea, el comienzo es apoteósico. Raza de víboras, así le llama Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos. Yo creo que incluso peor que el Señor todavía. Lo propio de las víboras, ¿qué es? Te pueden gustar más o menos los reptiles, te pueden atraer más o menos. Pero lo que es cierto que
el veneno va por dentro, el veneno tú no lo ves desde fuera en el animal. Tiene que morderte y entonces te das cuenta de que tiene el veneno cuando tú enfermas, cuando tú padeces fiebre o lo que sea. Parte era lo que le sucedía a los fariseos, que por fuera manifestaban una cosa, aunque por dentro eran otra muy distinta. Claro, cuando el Señor le llama raza de víboras, les está insultando de manera tremenda. He dicho el Señor, cuando les está insultando Juan el Bautista, claro, o sea, imaginaos cuál sería la reacción de ellos. Pero, claro, Juan el Bautista habla desde la verdad y desde la libertad. Hoy en día, algo que yo creo que hemos perdido en la Iglesia, por desgracia, y fruto del buenismo que a veces impera en nuestros tiempos, es no ser capaces de corregir, no ser capaces de decir al otro lo mal que está haciendo algo, no ser capaces de decir te estás equivocando. Cosa que vemos en los profetas, cosa que vemos en San Juan Bautista, cosa que vemos en el Señor. Por a veces tomar una opción buenista, que es lo más cómodo, porque si todo el mundo es bueno, nadie se equivoca. Fruto de este buenismo es en definitiva el error. Y claro, es más cómodo para nosotros, pero trae unas consecuencias gravísimas para nosotros y para los demás. De ahí que ojalá que imitemos a San Juan Bautista, no llamando raza de víboras a todo el que vaya por la calle, pero sí en hablar con calma, hablar con paz y corregir en lo que haya que corregir a los demás. Esto lo digo de cara a los padres con los hijos, de cara a los que vivís en comunidad, de cara a los que nos relacionamos entre sacerdotes, los que nos relacionamos incluso para aceptar las correcciones, porque a veces un sacerdote viene y nos corrige y yo me pongo hecho un basilisco, pero como este sacerdote me dice esto, pues a lo mejor tienes que escuchar con humildad y corregir esa conducta o corregir eso que no has hecho bien, porque aquí lo gracioso es que nunca nos equivocamos. Bueno, esto en referencia con el tema de la raza de víboras. Dice el Señor, dad más bien frutos de conversión, y no creéis que basta con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, pues Dios puede suscitar hijos de Abraham de estas piedras. Esto se ve sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el paralelo sobre el bautismo de Jesús y de la predicación de Juan el Bautista, porque sí que se da más datos de nacionalidades, de naciones distintas de las que vienen los distintos discípulos de Juan, de las que vienen los penitentes. Claro, los fariseos, los saduceos, se les ha dicho no solamente que son una raza de víboras, sino que no tienen en propiedad el título de hijos de Abraham, que para tener ese título no basta la sangre, sino que uno tiene que tener el corazón bien dispuesto a la llegada del Mesías, a la llegada del Salvador. Dice el Señor además aquí esta expresión, ya estará hecha puesta al árbol y todo aquel que no dé fruto será purificado, será arrojado al fuego. Preguntaba el otro día a los niños del colegio sobre este Evangelio justo y les decía, ¿por qué dice estas palabras el Señor? Y dice uno, porque vamos a ir todos al infierno. Digo, vamos a ver, no significa eso que vamos a ir todos al infierno. Vamos a ver, ¿qué significa? Y decía uno, dice, que el fuego es purificador, que el fuego es purificador. Evidentemente que uno puede hacer alusiones a lo que es el infierno. Cuando un cura habla del infierno, enseguida ya todo el mundo se echa a temblar porque dice, joder, hemos vuelto a la Edad Media. El infierno existe, o sea que tampoco está mal hablar de ello. Pero el sentido de este versículo es el siguiente, que el Señor ha venido para purificarnos, para purificar nuestro corazón y purificar nuestras intenciones. Los que tenéis olivos, aunque no sean vastas extensiones, pero tenéis un olivo en casa, sabéis que hay un momento en el que salen los chupones o salen lo que también llamamos las varetas, y uno tiene que cortarlo y arrojarlo al fuego para que el árbol crezca, para que el árbol dé fruto, dé buena aceituna. Y así también en nuestra vida tendríamos que quitarnos todo aquello que nos estorba, todo aquello que no nos ayuda, a seguir al Señor de cerca. Creo que esto es esencial porque a veces podemos ir acumulando, ir acumulando relaciones, ir acumulando determinados vicios o determinadas costumbres sin llegar incluso a ser pecados, pero que estorban a la acción de Dios en nosotros.
a ver, lo que es pecado, lo que no es pecado, no es pecado. Esto está revelado por los 10 mandamientos, está revelado en los mandamientos de la Madre Iglesia y lo tenemos de manera sintética en los 7 pecados capitales. No hablo de eso, sino hablo del discernimiento que tenemos que tener en cuanto a aquellas cosas que no entran dentro de la categoría pecado o no pecado, pero que me ayuda más o menos a acercarme a Dios o me aleja más o menos de Él. Y ahora viene la frase más bonita de todo el Evangelio. Dice San Juan Bautista: el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Esto lo entendemos, pero llega la frase bonita: y no soy digno de llevarle las sandalias. Los que me venís escuchando desde el año pasado, cuando comencé los vídeos, habéis escuchado esta explicación, pero no me importa repetirla. ¿Qué es lo que quiere decir Juan el Bautista cuando dice yo no soy digno de llevarle las sandalias? Hay como 2 sentidos, 2 explicaciones que se suelen dar. La primera, que quizás es la más difundida y la que a mí menos me gusta particularmente, es en referencia a la esclavitud en tiempos de Jesús, en el tiempo del pueblo de Israel, en cuanto a la invasión de Roma. La esclavitud en aquel momento tenía como unos ciertos derechos. Si un esclavo, por ejemplo, tenía que calzar, tenía que lavar los pies de su amo, podía despedirse y podía marcharse. Era una esclavitud, disculpad la expresión, un poco light. Conforme a lo que nosotros quizás a veces podemos tener en mente o podemos pensar. Lo que podríamos decir aquí, después de la frase no soy digno de llevarle las sandalias, es que lo que está diciendo Juan el Bautista es que aunque la gente se está convirtiendo con él, la gente se está acercando a Yahvé, aunque la gente... el que viene va a hacer algo todavía más fuerte de lo que él está haciendo. Está haciendo como una expresión de humildad ante el Mesías que viene. Es bonito, pero llega la versión que a mí me parece más profunda y más conforme al fondo veterotestamentario del pasaje. Dice el Señor: no soy digno de llevar las sandalias. Hay una ley, que es la ley del levirato, según la cual cuando una mujer se casaba con un hombre y el hombre fallecía, se quedaba viuda la mujer, por tanto, tenía que casarse con ella el hermano. Hay un momento en el que los saduceos, que no creían en la resurrección, le preguntan a Jesús esto. Dice: si una mujer se casa con uno, se muere, no le deja descendencia, así hasta el 7º, ¿de quién será mujer en el reino de los cielos? Claro, como no creían en la resurrección, querían pillarle con esa pregunta. Y los saduceos hacen referencia precisamente a esta ley del levirato. Bueno, voy con ello. La ley del levirato indicaba que si fallecía el marido, el hermano tenía que desposarse con la mujer que había quedado viuda, porque no se podía sostener por sí misma, no podía ponerse a trabajar, etc. ¿Qué era lo que se hacía? Si el hombre rechazaba casarse con esta mujer, ¿qué era lo que tenía que hacer la mujer? Agacharse, desatarle la correa de las sandalias y darle una bofetada para que pudiera pasar la oportunidad, digamos así, al siguiente. ¿Qué nos está diciendo el Señor con este pasaje? Dice Juan el Bautista: no soy digno de llevarle las sandalias. Juan el Bautista está representando a la humanidad en estado de debilidad, a la humanidad en estado de indigencia, ante el Señor, que viene como el esposo que se va a casar de verdad con la esposa viuda, que se viene a casar con la esposa que vive en pobreza, que vive mal a causa del pecado. Por eso a mí es verdad que el primer sentido está bien, pero este segundo a mí me parece precioso, precioso. Y termino con esto: recogerá su trigo en el granero, pero la paja se quemará con fuego que no se apaga, porque estamos llamados a dar fruto, no a vivir una vida superficial, una vida sin sustancia, que es la diferencia esencial entre el grano de trigo y la paja. Pues nada más, que paséis todos un feliz segundo domingo del Adviento y a encender ya la segunda vela de la corona. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.